Dios te bendiga, amado hermano. Este es tu programa Discipulado de Gracia, porque de gracia recibisteis, da de gracia, de gracia. Y este día es el día que hizo el Señor, me gozaré y me alegraré en él. Su servidor presente, John Pirela, y me acompaña mi hermano Francisco Rivero. Sí, mi hermano, yo aquí estamos un día más por la misericordia del Señor, agradecidos con el Señor por su bondad, por su paciencia con nosotros, por su gracia que nos permite una vez más poder compartir su santa y bendita palabra. Amén. Saludamos a todos esos amigos que nos escuchan, que Dios les bendiga también y pueda darle oídos para oír y darle atención para que oigan la palabra del Señor, para que oigan la voz de aquel que los llama hacia sí, que los atrae hacia sí, hermano John, que los llama a la salvación, que los llama a la salvación en Cristo Jesús. Así que esperemos que pueda ser de gloria y de honra para el nombre del Señor lo que hoy podamos exponer. ¿Con qué vamos hoy, mi hermano John? Hoy vamos a hablar, vamos a comenzar la deidad de Dios. Y por supuesto, si vamos a hablar de la deidad de Dios, Cristo tiene que estar en el tema. Cristo es también parte esencial y central de este tema. Vamos a hablar de la deidad de Dios, vamos a comenzar con la existencia de Dios y luego vamos desde allí a desarrollar todo lo que es Dios, su ser, su naturaleza. Pero antes que comencemos, hermano Frank, yo quería hacerle una pregunta a usted. Dígame, hermano John. Hermano, ¿qué es el Evangelio? Hay muchas personas que se preguntan en sí, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio, hermano John. Pues aunque parezca muy complejo, ¿no? Muchas veces se tiende a dar explicaciones rebombantes o grandes. Pero el Evangelio es el mensaje de salvación, porque eso significa literalmente buenas nuevas. El mensaje de las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. ¿Salvación de qué? Toda la humanidad, hermano, yo ha caído en pecado voluntariamente desde los días de Adán y hasta el sol de hoy, año 2025, siglo XXI, después de Cristo. El hombre sigue esclavizado voluntariamente al pecado. Y este mensaje del Evangelio nos dice que Dios, en su infinita bondad, ha provisto un medio por el cual el hombre puede ser salvo. Ha provisto un nombre por el cual el hombre puede ser salvo. Y ese es el nombre de Jesucristo. Todos los hombres, cualquier persona que sea consciente de sí misma, sabe cuán difícil es dejar de pecar. Es más, es imposible dejar de pecar. No podemos. Y si pasamos un día bueno, al día siguiente volvemos y caemos. Así que para llegar al estándar moral de Dios, lo que Él demanda del hombre, esa santidad que Dios demanda del hombre, es imposible para el hombre alcanzarlo. Así que como dice la Biblia, Dios ha dado a su Hijo unigénito al mundo para que por Él podamos ser salvos. Ese es el mensaje del Evangelio. Cristo lo decía, compartía las buenas nuevas y también Juan el Bautista y ellos decían arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sí? Nosotros explayamos un poquito más el concepto para que puedan entenderlo mucho más. ¿Por qué? Porque los judíos entendían que era el reino de los cielos, ellos sabían que había un tiempo, ellos debían saberlo porque tenían la ley escrita, tenían que saber lo que había un tiempo donde Dios los iba a visitar. Y efectivamente así sucedió hace 21 siglos atrás, en una región de Judea, en Belén nació un niño, y ese niño, como dice Pablo a Timoteo, era Dios encarnado. Ese gran misterio de la piedad, que Dios ha sido manifestado en carne. ¿Para qué? Para salvación, hermano John. El evangelio es ese, que Dios ha provisto una manera por la cual el hombre puede ser salvo, que es Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. El hombre, tu amigo, tu amiga que nos escucha, puede ser salvo si te arrepientes y colocas tu fe, tu confianza, no solamente decir yo creo en Dios, no, colocar toda tu confianza, colocar toda tu vida en las manos de aquel que es digno,
de merecer la honra y la gloria. Aquel que murió, mas resucitó para satisfacer la justicia divina y poder darnos a nosotros acceso a esta gracia que llamamos salvación en Cristo Jesús. Hermano John. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por su amor y por su misericordia con todos nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje del Evangelio. Y bien, comenzamos con el tema la deidad de Dios. Y el primer punto, hermano Fran, la existencia de Dios. Vamos a comenzar con lo básico, la existencia de Dios. Amén, amén. Primero, bueno, damos un pequeño concepto de lo que es deidad, ¿no? Porque quizás no es una palabra tan común. Y bueno, por la deidad entendemos la suma total de todos los atributos de Dios, de toda la esencia de Dios, aquello que lo constituye como Dios. Ustedes saben, queridos amigos, que cuando hablamos de Dios, no nos referimos a alguien, sino a un estado. O sea, la palabra Dios denota un estado de poder, de magnificencia, de perfección, de infinitud. Eso es lo que denota la palabra Dios. Por ejemplo, para un ejemplo, cuando vemos las películas de Disney, que miramos a Hércules, se dice que Hércules era un semidios. O sea, era humano y más o menos tenía poderes como de su padre Zeus, se podría decir. ¿Sí? No era completamente Dios, pero era medio Dios, un semidios. Entonces, ahí lo que está denotando, cuando le damos ese adjetivo de semidios, estamos diciendo que ese Hércules era hombre y tenía rasgos o cualidades o poderes de un ser superior, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la deidad de Dios, estamos hablando de todo lo que constituye ese ser que se nos ha revelado y encarnado en Cristo Jesús. Amén, hermano yo. Entonces, cuando hablamos de la existencia de Dios, la Biblia nos da por sentado, la Biblia no se pone a probar si Dios existe o no. No. La Biblia comienza diciendo, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Así de claro, la Biblia no está tratando de probar un punto, vamos a ver si es que la gente cree. No, la Biblia te dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esa sencilla declaración, hermano John, esa sencilla declaración del Génesis 1:1 ya nos dice un montón de cosas. Y es que Dios no está limitado por la creación. Él es el que crea. Este Dios está por encima de todo lo material que nosotros conocemos. Este Dios está por encima de todo lo creado. Él es el creador. También nos dice muchas cosas. En múltiples religiones o culturas se toma a la creación, ya sean los egipcios que deificaban al sol o al río Nilo, etcétera, etcétera. Los sumerios, los babilónicos que deificaban en las aguas, como que el mundo provino del agua. También muchos filósofos de la antigua Grecia pensaban así y deificaban partes de la creación. Pero la Biblia nos comienza diciendo, en el principio Dios creó todas las cosas, ¿sí? Así que el cielo no es una criatura o un Dios. Una criatura sí, no es un Dios. La tierra no es un Dios. No existe tal Pachamama, no. El cielo no es el cielo de Baal, no, no, no. Todas estas cosas, el Júpiter, el Sol, la Luna, son criaturas que partieron de la infinita mente sabia y creativa de un Dios absolutamente todopoderoso. Entonces, cuando hablamos de Dios, y muchas veces la gente pregunta, hermano John, la gente pregunta, ¿y si Dios creó todo, quién creó a Dios? ¿No? Y para esto hay muchas respuestas, pero simplemente, para ser, no sé, como lo más didáctico posible, no se puede regresar en infinito hacia atrás, no se puede, eso es un absurdo lógico. Si usted dice, ¿quién creó a Dios? Entonces yo le voy a decir, bueno, el que creó a Dios, ese es el verdadero Dios. Y si usted me sigue yendo hacia atrás, bueno, la lógica no permite una regresión infinita
de sucesos, no lo permite, lógicamente no se permite. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de eternidad, no hablamos de sucesos uno tras del otro como una película. Amén, pero bueno, no nos queremos meter en cosas más profundas. Sin embargo, lo que queremos decir es lo siguiente, que Dios es el principio, el motor que mueve todo, el principio de todas las cosas, el motor, el movedor no movido, la primera causa. Entonces Dios no está sujeto a un padre, a una madre o a un creador antes que Él. No, Él es el creador de todas las cosas. Él es el gran yo soy. Él es el alfa y el omega, así se designa a sí mismo. Él existe desde siempre, desde tiempos inmemoriales. ¿Sí? Incluso al hablar de eternidad no podemos ni categorizar en términos de tiempo, de momentos, porque no lo hay. El tiempo y la eternidad habitan en Dios y no Dios en la eternidad. Como decía Lewis, hermano John, si la eternidad la tenemos que ver como una línea, entonces Dios es la hoja donde se escribe esa línea. Dios está por encima de todas las cosas, querido hermano. Y cuando hablamos de este Dios supremamente todopoderoso, la Biblia no se pone con rodeos a intentar probarlo. ¿Sí? Sabemos, para los que somos creyentes, bendito sea Dios, y confiamos que en este Dios todopoderoso que nos da testimonio a nuestro espíritu, con su espíritu, nos estamos totalmente confiados de su existencia. Hemos visto su poder en nuestras vidas, hemos visto su existencia hecha palpable en nuestras vidas. Hemos visto cómo su espíritu nos ha llevado y cambiado de una antigua manera vana de vivir a una manera renovada por el poder de su espíritu, gracias al sacrificio de Cristo y al plan redentor del Padre. Vemos cómo este Dios, que más adelante lo vamos a ver, hermano John, vamos a hablar de la Trinidad también. No creo que alcancemos hoy. Es casi imposible que alcancemos hoy. Pero vamos a hablar también de eso. Este No, no, Dios no, no es casi imposible, es es imposible. imposible. Es imposible. Sí. Es imposible que hoy abarquemos eso. Así que, pero sí lo vamos a tocar. Creo que está dentro de este mismo capítulo de la deidad. ¿Sí? Entonces, primero que todo eso, ¿no? Dios, la Biblia lo da por sentado, hermano John. Si queremos dar pruebas de su existencia, argumentos a favor de su existencia, la Biblia simplemente nos dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19. La Biblia nos dice que la creación, en Romanos capítulo 1, nos hace palpable, nos hace notorio su eterno poder y su deidad, su naturaleza, su divinidad, su gran sabiduría. Hermano John, y vamos a mirar también algunos argumentos a favor de eso, ¿no? Sí, y hay argumentos en contra de eso. No, no crea que nosotros como cristianos estamos ignorantes de los argumentos en contra de la existencia de Dios. Pero son muy, o sea, son muy simples y no, no tienen un buen fundamento. No tienen un cimiento, su fundamento es de arena. Por ejemplo, los ateos, ellos dicen que el universo es producto del azar, no de un creador. Los gnósticos dicen que no podemos saber si existe un Dios porque está más allá de la razón. Nosotros como cristianos, lectores de la Biblia, sabemos que la Biblia, en el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y no solamente la Biblia, porque si nos vamos a la ciencia, la llevan toda de perder. Por ejemplo, la ley de la causalidad. Todo efecto tiene una causa. El universo tuvo un inicio y eso es innegable. Y no fue el Big Bang. No fue el Big Bang, porque esta creación tan definida, tan hermosa, requiere una causa principal, un ser más inteligente. Lo que la Biblia afirma como Dios, hermano, es lo que la misma ciencia confirma. El físico Arnold Penzias, que fue premio Nobel,
descubridor de la radiación cósmica de fondo, dijo: los astrónomos han encontrado evidencia de lo que yo podría llamar el acto de creación. Y esto habla, y él acepta que existe un Dios. El hombre no puede por sí mismo responder a las preguntas si existe un Dios. Esa es una de las cosas que dicen ellos también. Y nosotros como cristianos, o sea, perdón, ellos dicen que nosotros los cristianos no podemos decir que Dios existe. Y ellos, mucho menos en su naturaleza humana, pueden afirmar que Dios no existe en el universo, porque ellos no han podido salir. Algunos no han podido salir ni siquiera del país donde viven. Amén, amén, así es. O sea, ¿será que ellos le dieron 7 vueltas al universo para ver si Dios está por ahí escondido detrás de un planeta? Buscaron detrás de todos los planetas y las estrellas y se dieron cuenta que Dios no existe. O sea, es algo que, hermano, tiene más fe que los cristianos. Sí, tiene mucho más fe. No, Eh, claro, es que es increíble creer esas cosas. Se dice que se conoce hasta el sol de hoy datos actuales que podemos conocer así, como a tientas, ¿no? Un 5% de todo el universo. Eso es lo que ahí, a cálculo, es lo Eh, que conocemos. y Un Job, 5%. perdón, Frank, Job dice en Job 11:7, 11:7 dice: ¿llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? O sea, ¿llegarás a entender tú la perfección del Todopoderoso? Amén. Nosotros como hombres, hermanos, podemos entender de Dios lo que Él ha revelado de sí mismo en estas escrituras, que no son cualquier escritura y que no son cualquier libro. Y de eso lo hablamos en el primer y segundo segmento de este programa. Y nos puede ubicar en YouTube como Discipulado de Gracia, John y Frank. Y allí van a aparecer todas las enseñanzas. Pues la 1 y la 2 habla de qué es la Biblia y cuál es el respaldo que tiene la Biblia. Amén, así es. Entonces, sí, hermano John, científicamente conocemos alrededor de un 5% de todo lo que es el universo. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo si nosotros no conocemos todo lo natural? ¿Cómo podemos afirmar que no hay algo sobrenatural? O sea, hay que tener mucha fe. Es una afirmación sin fundamento. ¿Por qué? Por lo menos si conociéramos el 100% de lo natural o del universo, nosotros podríamos decir, bueno, en todo este universo no hay ninguna evidencia. Aunque eso sería también algo absurdo, ¿no? Porque como dijo cierta persona, muchas veces los escépticos hacen preguntas o sacan excusas que son muy tontas, la verdad. Ellos dicen cosas como que, ajá, ¿y por qué Dios no está o no lo vemos aquí en el universo? ¿Sí? ¿Cómo no lo encontramos aquí? Yo he viajado al espacio y no lo he visto. Entonces alguien le respondía, no, eso es como querer a ver a Thomas Alva Edison, el creador de la bombilla, dentro de la bombilla. ¿Sí? O sea, eso es querer tener a Edison encerrado dentro de la bombilla. Eso es querer tener, no sé, a Steve Jobs dentro de Microsoft. O sea, son absurdos. Querer pensar que el creador de todas las cosas, y la Biblia nos dice esto, hermano John. La Biblia nos dice esto, dice, hablando sobre Moisés, ¿no? Pero creo que es algo muy bonito que se ve ahí en Hebreos. Que la Biblia está elogiando a Moisés en el capítulo 2 de Hebreos, capítulo 2, capítulo 3. Elogiando a Moisés que fue un fiel mayordomo dentro de la casa, ¿no? Pero dice el autor de Hebreos, pero ¿cuánto mayor honra tiene que la casa el que la construyó? ¿Sí? Entonces nosotros miramos el universo y nos maravillamos. Y muchas veces los ateos, escépticos, llámese Stephen Hawking o The Great Tyson, que es un señor ahorita que el que tiene el programa del cosmos, ellos se maravillan con el cosmos, con el universo,
con todo, ¿no? Con las explosiones, las supernovas, las superestrellas, los agujeros negros, todo lo que podemos encontrar en el universo. Y yo me pregunto, ¿cómo no lo pueden ver? ¿No? O sea, ¿cómo no pueden ver que todo esto tan vasto, tan increíble, necesita, por necesidad, necesita a alguien que lo haya creado? Es increíble el nivel de terquedad, de dureza de corazón que hay que tener para decir no. Nosotros hemos creado ChatGPT, nosotros hemos creado robots, androides, teléfonos inteligentes, cámaras superpoderosas. Hemos creado esas sondas espaciales que son las que nos están trayendo imágenes del cosmos y todo esto. Cosas de gran tecnología hemos creado. Pero nosotros no. Nosotros no hemos sido creados, sí. Entonces somos el barro al cual se le sube a la cabeza la tierra y piensa que él no lo hizo nadie. ¿Sí? Somos esa Fran, vasija Fran, hecha por un alfarero. y Cierto. ellos son muy estudiosos. Ellos conocen la ciencia mucho más que nosotros. Ellos saben, por ejemplo, que la segunda ley termodinámica dice que la energía disponible en el universo se degrada. Por lo tanto, el universo no es eterno. Tuvo un Exactamente. principio y se está degradando. Y la ciencia no lo puede negar. Y el cristiano más humilde que existe en la tierra lee Salmo 102, del 25 al 26, y lee: ellos perecerán, los cielos y las estrellas y todo, mas tú permanecerás. Y ya entiende más que todos esos científicos acerca de Dios. Amén. Amén, así es. Entonces, hermano John, vamos a mirar unos argumentos, ¿no? Estamos reflexionando un poco en la palabra, en el universo, incluso lo que piensan muchas personas. Que, hermano John, yo siempre he pensado que el ser humano, y esto es una dádiva divina, ¿no? El ser humano tiene la capacidad de creer cualquier cosa, incluso contra las pruebas o las evidencias. Tenemos esa capacidad, que es buena para lo bueno, pero muy mala cuando lo usamos para volvernos necios y tercos en nuestros corazones, ¿no? Entonces, nosotros tenemos esa capacidad, lamentablemente la usamos para el mal, para crearnos falsas cosmovisiones, falsas posturas, para mirar la precisión del universo, la precisión del ojo de una águila o la precisión del ojo de un humano, ver cómo nuestro cuerpo trabaja incesantemente durante décadas y décadas, cómo todo actúa perfectamente durante décadas y luego decir, bueno, esto es producto del azar. Entonces reflexionamos sobre esas cosas, reflexionamos sobre eso y espero que usted, amigo que nos escucha, lo reflexione también. ¿En serio cree usted que este universo, mira su teléfono y vea, usted llega a la conclusión rápidamente de que esto lo creó alguien? Es más, casi que intuitivamente usted lo sabe. Ahora piense en usted. Si usted cree que ChatGPT es inteligente, o los televisores que tenemos ahora son inteligentes, o los teléfonos, o las cámaras, etcétera, etcétera, son inteligentes y han sido creados por diseñadores inteligentes. Ahora piense en usted. Ahora mire un momento al espejo y piense a quién lo creó a usted. ¿Qué creador inteligente tuvo que haber sido el que nos creó a nosotros? ¿Sí? Entonces reflexionamos en esas cosas primeramente, hermano John, y uno se queda pasmado, ¿no? Como el salmo que mencionaba, o sea, la Biblia nos dice, sí, es que el cielo y todo es magnífico, pero todo esto va a pasar. Todo esto va a perecer. Los va a mudar como una ropa, dice Isaías también. Como ropa Sí. los mudará, los cambiará. Sin embargo, la terquedad del corazón humano dice, no, no hay Dios. Es necio, como dice el Salmo 14, ¿no? Salmo 14, es necio en su corazón aquel que dice no hay Dios. Es necedad. Y esta falsa dicotomía entre ciencia y fe es algo que no existe.
Es algo que se ha ido fraguando lastimosamente para el mal del bien común, para el mal del avance social. En el siglo pasado, hermanos, y ustedes los pueden investigar, la mayoría de premios Nobel de ciencias, ciencias duras, la mayoría, en un 89-90%, eran creyentes. Unos judíos, unos cristianos, algunos musulmanes, pero eran creyentes en Dios. O sea, esta falsa eh, pelea o este falso divorcio entre la ciencia y la fe es una mentira. Creer en Dios no excluye la ciencia o la inteligencia, no la excluye, antes la confirma. El método, el método científico que se lleva a cabo por el empirismo vino de un creyente que se llamó Francis Bacon, ¿sí? El racionalismo vino por Descartes, también fue un hombre creyente. O sea, esta falsa dicotomía de que el inteligente o la ciencia con la fe no va, y si yo creo en la ciencia, entonces es una mentira. Y yo en un tiempo atrás lo creí. En un tiempo donde después de la muerte de mi padre yo quise esconderme de Dios. Esconderme con falsos argumentos. Con endurecerme yo mismo, ¿verdad? Creyéndome súper inteligente y creyendo que no, es que no puede ser. Este universo, no hay lugar para Dios, ¿sí? Y muchos de las grandes mentes a lo largo de la historia que han rechazado y se han puesto contra Dios son personas que han tenido malas experiencias en cuanto a la religión. Por ejemplo, uno muy conocido que murió en el siglo pasado, a inicio del siglo pasado, fue Friedrich Nietzsche, ¿verdad? El filósofo, el pensador, el que escribió aquel libro de La muerte de Dios, ¿verdad? Él dijo, el hombre en su arrogancia ha creado al hombre a su imagen. Perdón, el hombre en su arrogancia ha creado a Dios a su imagen y semejanza. O sea, parafraseando el texto bíblico y diciendo que nosotros fuimos los que creamos a Dios. Pero resulta que el padre de Nietzsche fue un pastor luterano, ¿sí? Que por diversas causas, bueno, acabó mal esa relación de padre e hijo. Y ahí está, una gran mente que terminó en un manicomio y terminó sus días en un manicomio. En 1889 sufrió un colapso mental en Turín, Italia. Y murió en el siglo, ya entrado el siglo XX, ¿verdad que sí? Murió, creo que fue en el 1906, por allí, creo. Ya ha entrado este siglo pasado. Entonces, aunque fue un gran pensador, como dijo cierta persona, si Dios no existe, la única filosofía aceptable es la locura. Es la locura. Si Dios no existe, lo único que queda es una expectación de despropósito. Si Dios no existe, como dijo Dostoyevsky, todo está permitido. No hay reglas para nada, no hay propósito. No hay necesidad de esfuerzo, no importa lo que usted haga. Si Dios no existe, nada importa. Todo pierde propósito. Y el hombre, raramente, el hombre siempre está buscando propósito. Siempre estamos buscando propósito. Siempre estamos buscando qué hacer. Siempre estamos buscando ser recordados. Siempre estamos buscando que nuestro nombre perdure. Siempre estamos buscando hacer un bien mayor. Que nuestro nombre, bueno, que nuestra ayuda, que nuestro esfuerzo haga un bien para muchas personas. Siempre estamos buscando propósito. ¿Por qué? En el corazón del hombre hay una necesidad de propósito. Hay un deseo de algo más allá de que estas fronteras carnales primeramente en nuestro cuerpo y estas fronteras temporales de nuestra corta existencia. Todas esas cosas, todos esos factores son señales, son carteles que apuntan a una realidad mayor. Esa ley moral en el corazón del hombre que te dice, incluso a los que no creyentes, le dicen estás mal.
estás actuando mal. Eso está mal. Esas son leyes morales que Dios ha colocado en la conciencia de los hombres para que sepan que así como hay leyes, hay un legislador por encima de ellas que las ha colocado. Entonces, hermano John, algo que decir, hermano John, porque ya nos estamos, está muy bueno el tema, o sea, algo muy, muy extenso. Si quiere, damos el primer argumento, Sí, si me puede. no, es muy importante hacer lo que tú dijiste, hermano Frank, mirarnos al espejo y pensar, ¿será que yo fui creado? Sabemos que eres, y sí, tienes tu madre y tu padre, pero el primer hombre, hablemos del primer hombre. Esto puede salir así al azar, como dicen los evolucionistas naturales, que dicen que la vida surgió por mutaciones al azar y selecciones naturales y bueno, no necesitamos a Dios porque todo es al azar y son mutaciones. Los panteístas también dicen que Dios no es personal, sino todo lo que existe en la naturaleza. No, hermano, el Dios del universo se ha revelado. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Amén. Yo he debatido debatido, no compartido conocimiento con amigos que son ateos, agnósticos, y ellos siempre me sacan lo mismo de Cristo. ¿Cómo me demuestras tú científicamente que Cristo existió? Y que no hay método científico para confirmar el pasado. O sea, yo hoy no desayuné, me tomé fue una taza de café. ¿Cómo yo te demuestro científicamente que yo me tomé una taza de café? Yo no puedo demostrarte eso. Yo tengo que apelar a las pruebas o al método de testimonios de las personas que estuvieron conmigo en la mañana, que vieron que yo no comí y que se tomaron una taza de café. Entonces, el método legal en testimonios es el que afirma si alguien existió o no. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, Simón Bolívar existió y tú me vas a decir sí y vas a apelar a la historia. Mire, 100 Simón Bolívares, 100 Simón Bolívar no tienen más historia que Cristo. Y si miras tu reloj y miras el calendario, estamos en el 2026 después de Cristo. Así que no corramos, no nos escondamos de Dios. No nos escondamos del Señor. La nada no puede crear algo y tú existes. Eso ya es evidencia de que Dios está allá arriba. El universo tiene un inicio, la vida tiene un código, la moral tiene un estándar. Y todo esto apunta a un creador dentro de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestros corazones, el mundo que nos rodea. Si Dios no existe, yo me hago esta pregunta, ¿no? A los ateos, a los agnósticos. Si Dios no existe, estos que dicen que Dios no existe también dicen que Dios es malo. Yo no entiendo. Si Dios no existe, no hay bien ni mal. ¿Con qué autoridad llamas malo al mismo Dios que niegas? Y hermano, o sea, yo estoy tratando de refutar el pensamiento porque lo que nosotros queremos es que aceptes que hay un Dios en los cielos. Y si ese Dios existe, si ese Dios de la Biblia existe, pues entonces tienes que entender muchas cosas en la Biblia para saber quién eres, de dónde vienes, a dónde vas, qué camino debes tomar, qué decisión debes tomar. Este Dios no solamente se reveló, la Biblia dice que Dios se encarnó, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Él se encarnó, Él es el creador de todas las cosas.
Y hay un camino, hay decisiones que tomar en la vida y no podemos estar perdiendo el tiempo luchando contra Dios. Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y como dijo Pablo, Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de nuestra ignorancia, manda a todo hombre, en todo lugar, a que se arrepienta, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará a los vivos y a los muertos, por aquel varón a quien designó, dando fe a todo, con haberle levantado de los muertos. Si hay algo que usted no puede negar, es que Cristo fue levantado de los muertos. Continuamos, hermano Frank. Sí, mi hermano John, muy importante todo lo que está diciendo, la verdad. Y bueno, terminando, o sea, todo retomando lo que usted acaba de decir, es que Lewis decía, ¿no? C.S. Lewis, que fue un gran apologista del siglo pasado, él decía, si Cristo resucitó, si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene ninguna importancia. Si Cristo resucitó, el cristianismo tiene toda la importancia. Hermano mío, si Cristo resucitó, no hay lugar para ningún tipo de pluralismo religioso. Muchas veces las personas son como la samaritana, ¿no? Que cuando Jesús les llega, sea mediante la predicación, cuando uno los confronta, comienzan a sacar diversos temas, ¿no? A tirar por todos lados. Oye, arrepiéntete, acepta a Cristo. Mira, ¿y dónde se adora? ¿Aquí en Samaria o allá en Jerusalén? Mira, arrepiéntete, acepta a Cristo. Pero mira, ¿y por qué tú me estás pidiendo agua a mí? Si los judíos y los samaritanos no se la llevan bien. Mira, arrepiéntete y acepta a Cristo. Pero ¿por qué tú eres el profeta o eres el Elías? ¿Cómo? Y así son. Cuando uno les habla, comienzan a disparar para todos lados. No, Cristo esto, el cristianismo dice esto. Pero ajá, ¿y Buda qué? ¿Y qué pasa con Buda? ¿Y qué pasa con el Islam? ¿Y qué pasa? Y así es, ¿no? Pero si Cristo resucitó, amigo que nos escucha, el cristianismo tiene toda la importancia. Si Cristo resucitó, no hay lugar para ningún tipo de otro camino para llegar a Dios. Cristo dijo exclusivamente que Él es el camino. Cuando dijo que Él es el camino, excluyó cualquier otro camino. Así que no todos los caminos llevan a Dios, no toda religión es bonita, no se trata de eso. Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Entonces vamos a mirar por lo menos un argumento, ¿no, hermano John? Y el argumento, creo que usted lo nombró ahorita de paso, el argumento cosmológico. Este argumento básicamente dice que todo efecto tiene una causa, ¿no? Pero siendo más incisivo, todo efecto tiene una causa eficiente, como lo tiene Charles Hodge en su teología sistemática. Todo efecto tiene una causa eficiente. O sea, la existencia de mi teléfono, la causa de ese teléfono, tiene que haber sido una causa eficiente. ¿Eficiente en qué? Con respecto al teléfono. Si el teléfono es un teléfono inteligente, entonces quien lo creó, quien lo diseñó, tiene que haber sido eficiente en ese trabajo. Tiene que haber tenido las habilidades, el poder, la mentalidad, la creatividad, la pericia para crearlo. ¿Sí? Ahora, nosotros somos seres supremamente complejos. Hermano, aunque ahorita se habla mucho de psicología, la psicología, la psiquis del humano es algo insondable, muy profundo. Hay cosas muy profundas que si usted se pone a investigar, ve cuán
cuán en la orilla estamos en cuanto al conocer lo que es la mente humana. Y eso, nosotros mismos es lo que más conocemos de todo lo creado. Si conocemos un 5% del universo, bueno, más no conocemos a nosotros. El mayor testimonio de la existencia de Dios está en nosotros. Si los cielos cuentan la gloria de Dios, nosotros reflejamos la imagen de Dios. Entonces, todo efecto, el argumento cosmológico bien resumido, todo efecto tiene una causa eficiente. El universo existe, por lo tanto debe tener una causa eficiente y primera. Por eso hablábamos ahorita de que Dios es el principio o la primera causa, el movedor no movido, como le llamaba Tomás de Aquino, el filósofo del siglo XV, del siglo XIV, siglo XV, no recuerdo muy bien, creo que el siglo XIV, que fue un doctor de la Iglesia Católica Romana, pero fue un pensador brillante. En sus 5 vías tomistas, Dios es la primera vía, ¿verdad? El primer motor, la causa incausada, el movedor no movido, quien le da cuerda a lo creado. Él es el que inicia todo el movimiento de lo creado. Entonces el argumento cosmológico básicamente te está diciendo, si todo esto que ves te parece brillante, tuvo que tener una causa mayor aún. Si la mente del ser humano, si nosotros como seres humanos, si las águilas, si los animales, si el cosmos, si las leyes de la naturaleza, si la ley de gravedad, si la fuerza magnética, si la fuerza, las fuerzas nucleares, la fuerte y la suave o la baja, pasiva, existen, es porque hay una causa eficiente para esas cosas. Amén, hermano John. Algo que agregar al respecto. No, las leyes, por ejemplo, que tú estás nombrando, es una evidencia de la existencia de Dios que es irrefutable. Yo creo que es indiscutible. El orden de las leyes del cosmos apunta a un creador inteligente indiscutiblemente, porque el universo no es un caos, sino que funciona bajo leyes precisas, gravedad, constantes físicas, matemáticas universales. Y hermano, esa precisión y orden es evidencia de una mente inteligente que sostiene todo. Y nosotros lo creemos, los cristianos creemos. Hebreos 11:13 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y eso Amén, es sí, hermano John. fundamentos de nuestra fe. Así es, por la fe entendemos eso, que el universo ha sido constituido por la palabra de Dios. Eh, eh, Se sabe que el universo tuvo un principio, eso lo saben, ¿sí? Incluso la teoría del Big Bang, que bueno, no se le llamó así, el Big Bang, eso es un nombre que se le puso despectivamente, porque esa idea o esa teoría, digamos que es una teoría desde nuestra visión humana, ¿no? Desde la visión del hombre, cómo inició la cosa. Dice básicamente, la idea del Big Bang o de esa teoría es que el universo tuvo un inicio. Y lo que hablaba el hermano John, por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica, también la ley de la entropía, que el universo se está expandiendo y por ende va a llegar un momento donde estarán tan distantes las estrellas entre sí, los cuerpos celestes entre sí, que todo se va a enfriar. Y cuando se acabe la energía del universo, ese será el fin de toda forma de vida. ¿Sí? Entonces se sabe que el universo tuvo un inicio. Aunque ahora Es hay que, muchos oponentes físicos que dicen que
el inicio de este universo fue nada más que el fin de otro, ¿sí? Pero bueno, eso no soluciona el problema, simplemente lo tira más atrás. Sí, hermano, yo digo. No, no, es que el mismo Big Bang, que es la ciencia moderna, el Big Bang, muestra que el universo no es eterno. Ellos mismos afirman que tuvo inicio en un punto definido. Todo lo que comienza a existir debe tener una causa. O sea, explotó, ok. ¿Quién tiró esa bomba allí? Ajá. ¿De dónde salió esa bomba? Esa explosión, ¿quién la causó? Hay una causa, hermano. No podemos con la Biblia. La Biblia ya lo afirmó. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si usted quiere que sea con una bomba, pues bueno, crea que fue que Dios lanzó una bomba cuando habló, que su palabra fue una bomba y explotó. Pero fue Dios que lo creó. Es indiscutible que hay un ser inteligente, supremamente inteligente, detrás de una creación tan, pero tan maravillosa. Amén, así es. El segundo argumento, que sería el teleológico, o ese argumento también se le llama el argumento del ajuste fino, ¿no? O del diseño. Este argumento demuestra que el orden, el diseño, la finalidad en la naturaleza apuntan a un diseñador inteligente. Muy similar, aquí como lo estamos conceptualizando, muy similar al anterior. Aunque el anterior tiene sus propias premisas, todo efecto tiene una causa eficiente y se desarrolla en parte en base a eso. Este segundo argumento, el teleológico o el argumento del diseño, lo que muestra es que todas las cosas creadas, incluyendo las leyes que operan en lo creado, tienen una finalidad. O sea, están actuando como si alguien las hubiera diseñado para llevar un fin. Y no un fin cualquiera, un fin útil. Un fin útil. La ley de la gravedad, aunque es relativa dependiendo del lugar, ¿verdad? Como bien lo demostró Einstein, la ley de la gravedad muestra que los cuerpos están sometidos a fuerzas constantes para actuar de una determinada manera. Lo mismo con las otras leyes que aplican a la materia, las leyes de las fuerzas nucleares, las fuerzas magnéticas, etcétera, etcétera. Todas estas cosas trabajan. Si miramos nuestro planeta, vemos cómo los ciclos eh, de verano, de invierno, todo lleva un orden, como queriendo darle al hombre pautas. Nosotros, y de tiempos inmemorables, el hombre siembra y ciega gracias a ese orden que lleva un lapso constante de tiempo entre estaciones, ¿verdad? Si esto fuera un caos, que hoy fuera invierno y mañana el calor infernal, no habría vida, hermano. Incluso en las estaciones de los años se ve la finalidad, se ve el orden, se ve el diseño, porque todo es necesario. Es necesario el tiempo de lluvia, es necesario el tiempo de calor. Todo es necesario. Entonces todo trabaja, todas las cosas en nuestro universo. Y si nos miramos nosotros mismos, bueno, ahí podemos decir muchísimo más, ¿no? Las cosas trabajan con una finalidad. Y eso es lo que el argumento teleológico pone sobre la mesa. ¿Sí? Dios, Dios es un Dios supremamente alto, ¿no? En el ámbito reformado le hablan de que Dios se esconde en cierta manera, ¿no? Aunque Él se revela, Él es tan supremo y tan alto que no anda ahí rogándonos atrás nosotros, rogándonos como si fuera un pobre diosecillo del Olimpo que necesita atención. No, no, no. Él se ha revelado, Él ha hecho, Él ya ha trabajado y sigue trabajando, claro que sí. Él ha trabajado para darnos salvación. Sin embargo, sigue siendo un Dios todopoderoso. ¿Sí?
Y hay evidencia suficiente. Como dijo Agustín, para el que quiere creer, tenemos muchas razones. Pero para el que no quiere creer, no tengo ninguna. ¿Sí? Hay otras frases que podrían sonar hasta más duras. Pero Mark Twain dijo, ninguna cantidad de evidencia va a convencer a un imbécil. Sin ánimo de ofender, o sea, pero hay gente que se pone en un estado de terquedad que ningún tipo de evidencia los mueve de su punto, los mueve de su posición. No quieren moverse de ahí. Y los llama la Biblia, Salmos 14, versículo 1, necio. Estás actuando con necedad. Estamos actuando con necedad. Y eso lo vemos en el día a día, hermano John. Hay gente hablando en el ámbito amoroso que está con otra persona que le deja claro en su cara que no lo quiere y ahí sigue ese hombre o esa mujer rogando amor. O sea, tenemos la capacidad de enfrascarnos en decisiones, de atorarnos en decisiones, de posicionarnos y no querer salir de ahí por más evidencia que nos den. Incluso en el ámbito relacional, en el ámbito amoroso. Es increíble, pero es también el diseño que Dios nos ha dado. Porque ningún amor es real a menos que haya libertad. Dios nos ha dado la libertad de poder relacionarnos con Él libremente, verdaderamente. No esclavizado, no amordazado, no, libremente. Hermano John, Sí, libremente, poder relacionarnos con Él libremente. y ese argumento que tú dices, Fran, es muy el Teleológico. teleológico, teleológico. Afirma que el orden, propósito y diseño en el universo muestran que existe un diseñador inteligente, Dios. Y podemos, bueno, todo lo que tú has dicho, el ADN, que es un código de información muy complejo, los sistemas biológicos funcionan como máquinas con un propósito. Y eso lo saben todos los que estudian medicina y, bueno, todos los científicos lo saben. No se puede negar. Las leyes físicas, la gravedad, el electromagnetismo, etcétera, pues funcionan con precisión. La Tierra está en posición exacta para la vida. No podemos irnos ni más al Sol ni más a la Luna. No se puede. Y hermano, un reloj implica un relojero. Una casa implica un arquitecto. El universo, con orden, implica un diseñador muy inteligente que tenga el poder para manejar tal universo, valga la redundancia. Por lo tanto, el mejor argumento que existe un creador inteligente, pues, es este. El argumento teleológico que acaba de hablar el hermano Frank. Y yo le voy a hablar, le voy a nombrar 3 versículos. Salmo 19:1, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Isaías 45:18 también dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Y en Romanos capítulo 1, versículo 20, dice lo que tú dijiste al principio, hermano Frank, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. No hay excusa para negar que Dios existe. Y No, del argumento teleológico que les hablaba de las
la siembra y la siega y todo, ¿no? Incluso esas cosas tienen un vislumbre de diseño, ¿no? Como cada estación del año lleva una secuencia. Claro, no podemos decir que la misma secuencia de Estados Unidos es la misma de Argentina, obviamente no, no estamos hablando de eso, sino que en cada lugar hay un orden, ¿sí? De las estaciones. No es rígido, no es que en todo el planeta se da igual, pero cada ubicación del planeta tiene un orden de las etapas, ¿sí? Mira cómo dice la Biblia en Hechos 14, dice, ya, según 8, 14, 17 dice, si bien no se dejó a sí mismo, hablando de Dios, ¿no? Sin testimonio, haciendo bien y dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Sí? Dios no se deja sin testimonio, incluso en eso actúa como un testimonio para la vida del creyente, obviamente, pero también en diversas generaciones anteriores, ¿verdad? De humanos, ellos han visto ese orden. Por eso muchas veces erróneamente deifican, ¿no? El sol o la diosa de la lluvia o el dios de la siembra, la cosecha, porque obviamente estas cosas son, si el mundo se sorprendió cuando leemos los evangelios que Cristo multiplicó panes, Dios ha venido haciendo ese milagro desde tiempos inmemorables, hermano, multiplicando el trigo y el pan para el hombre en todas las generaciones. Y así como se maravillaron con Jesús, así se han maravillado las generaciones anteriores, viendo cómo Dios, aunque no lo conozcan exhaustivamente, cómo Dios hace producir a la tierra y le da semilla al que siembra y pan al que come. Este Dios bondadoso incluso ha dejado las lumbreras en los cielos, ¿verdad? Para estaciones, para días, para años, pero también el orden de la tierra para producir, para el sostenimiento, para el sustento de cada persona. Hermano John, sí, está muteado, hermano John. Se nos fue el tiempo, hermano Frank. Qué gran tema, qué hermoso es defender la fe por medio de la ciencia y las escrituras. La ciencia y las escrituras. El testimonio bíblico y la ciencia convergen, hermano. Dios existe y se ha revelado. Y bien, se nos acabó el tiempo. Ya mañana sí comenzamos, hermano Frank. Pura Biblia, la deidad de Cristo. El día de hoy fue un pasapalo científico, porque tenemos que también explicar y saber que poner los fundamentos. Dios existe y no lo decimos solamente porque lo dice la Biblia, aunque con la Biblia es suficiente. Pero Dios existe y tenemos la palabra del Dios que creó el universo, se reveló a través de ella y el día de mañana comenzamos con la deidad de Dios. ¿Quién es Dios? Su naturaleza y todo lo que la Biblia habla de él. Hermano, muchas gracias por escucharnos. El día de mañana no se pierda este programa a la misma hora, en el mismo canal. Y si nos quiere ubicar, y bueno, nos puede ubicar por YouTube como Discipulado de Gracia, John y Fran, por allí nos puede escribir. Le recomendamos una iglesia de sana doctrina en Santa Cruz y en Maracaibo. Escríbanos que vamos a estar pendientes. Dios le bendiga, muchas gracias, que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén.